Muy buen día, chicas y chicos de la carrera de Comunicación Social de segundo semestre, en el que estamos desarrollando la asignatura Etnografía de la Comunicación. Bueno, nosotros continuamos avanzando en las clases conforme están planificadas. Esta sería la clase número 4 del tema 2 que estamos desarrollando. Recuerden que hay antes dos videos que están ubicados en el canal de YouTube y en este vamos a desarrollar este segundo importante tema, que es los principales y los conceptos fundamentales de la antropología. Entonces, la clase anterior desarrollamos el concepto de cultura, así grande, y al final avanzamos a desarrollar el concepto de culturas como tal, en particular, para entender los otros conceptos importantes que vamos a desarrollar en esta, me parece que entre esta y la siguiente clase. Entonces, voy a compartir las diapositivas que estamos observando. A ver si las tengo por acá. Sí, ok. Entonces, nos habíamos quedado en la clase anterior desarrollando todo lo que es cultura y este segundo concepto de etnocentrismo, pongan mucha atención porque también, puse ahorita el cronómetro, ya, porque también va a tener un ejercicio al final de la clase. Entonces, etnocentrismo, ¿a qué le suena? Igual hagamos referencia con los términos. Etnos, ya vimos en las primeras clases que era etnos, etnias, pueblos, y centrismo. ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo empiezan a desarrollar y a maquinar en su cabeza este concepto? ¿Será algo que tiene que ver con ponerlo como centro a las etnias y a los pueblos? ¿O pensarse que tal etnia o tal pueblo o tal cultura es el centro? ¿No? Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollar el etnocentrismo. Para ello, les voy a pedir que hagan pausa a este video y observen detenidamente cada una de estas imágenes que les he colocado aquí. Y ya hicieron pausa, no hagan trampa, hagan pausa y observan atentamente. ¿Ok? Ya regresaron, las observaron muy bien a las imágenes, entonces ustedes observan aquí 3 imágenes. Tenemos la primera en la que ustedes podemos observar ahí a 4 negritos que están trasladándole a una persona que está con un sombrero y una vestimenta color beige y un perrito, ¿no? Que está por ahí abajo en un campo. En la otra podemos observar que es como una caricatura en el que la persona que está acá a mi izquierda, y ustedes pueden observar aquí, en esta asignatura tienen que observar, desarrollar muchísimo la observación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo observan? Que está vestido, parece que solo tiene un taparrabos y alguna cinta en su cabeza. Entonces él dice, ¿y para qué es la espada, maestro? Y la otra persona le responde. Y la otra persona, ¿cómo está vestida, no? Tiene todo un gran traje, otro sombrero, una espada, zapatos en particular. No sé, podríamos decir de en qué contexto está desarrollada esta imagen. Esta otra persona dice, traemos cultura, educación y progreso. Pero uno le pregunta, ¿para qué es la espada? Para traer cultura, educación y progreso, le responde. Y tenemos otra imagen por acá abajo, en donde podemos observar a una persona que está rindiendo culto porque tiene sus manos así como en reverencia a un tótem, ¿no? Esa figura ahí que está como edificada y que tiene alguna forma de lo que para esta persona podría ser una deidad, se llama tótem, ¿no? Y le está haciendo reverencia. Y acá, por el otro lado, hay un grupo de podemos observar que serían sacerdotes. Este grupo de acá está riéndose absolutamente. Hay una persona que está como hasta acostada de tanto que se ríe. Lo señalan como en son de burla. Y más al centro hay otra figura que los antropólogos también podrían aterrizarlo, configurarlo, representarlo con la palabra tótem.
pero a nosotros quizás nos es más familiar, pero es Jesucristo, ¿no? Es la figura de Cristo, en el que un grupo de sacerdotes también lo están reverenciando y están inclinando, rezando y sus manos ahí también en son de reverencia. Entonces, podríamos relacionar que tanto una persona como los sacerdotes están reverenciando a una figura, a una deidad, pero los sacerdotes están burlando de la otra persona, ¿no? Entonces, con estas tres figuras que más o menos vayan relacionando qué sentido tienen y qué se asemejan estas tres imágenes, vamos a desarrollar el etnocentrismo. ¿Ya? Entonces, decimos primero que el etnocentrismo es un juicio de valor de carácter universal. Cuando decimos es un juicio de valor, es un juzgamiento, un juicio que yo tengo sobre algo, un juicio de valor, algo que yo lo juzgo, un valor sobre una opinión, una valoración que yo tengo sobre algo. ¿Ya? Entonces, el etnocentrismo es un juicio de valor de carácter universal. Summer en 1907 nos dice que es una actitud colectiva que consiste en repudiar las formas culturales, repudiar, imagínense esta palabra tan fea, repudio de las formas culturales, de la cultura, de las formas morales, de la religiosidad, de las formas sociales, de la estética, que están más alejadas de las que son propias de una sociedad dada. Entonces dice que esa es una actitud colectiva que muchas personas tienen y que consiste en repudiar, hacer de menos, juzgar, alejar, ¿no? Formas culturales, morales, religiosas, sociales, estéticas, que están más alejadas de mi propia cultura. Entonces yo tengo una forma de vida, una forma de pensamiento, algo que para mí está dado de esta manera. Entonces, como esto es lo mío, yo veo otra forma de vida, otra forma, otra opción, otra forma de vida, otra religión, otra cuestión cultural, estética, etcétera. Eso para mí está mal, o lo repudio, o lo alejo y lo juzgo. Etnocentrismo. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Ya? Dentro de la antropología que ya tiene años que se estableció como ciencia, como disciplina, y por eso la estudiamos, está avalada por la academia, se ha descubierto que las formas más habituales de expresar el etnocentrismo es mediante estas condiciones, ¿no? Se utilizan conceptos metafóricos, que era una metáfora, relación, comparación, para expresar el rechazo hacia las otras culturas. Estos pueblos bárbaros, estos pueblos salvajes, estos primitivos, ¿lo han escuchado antes ustedes? ¿Recuerdan o en qué relación, qué referencia tienen cuando se utilizan estas palabras? ¿Quién lo han escuchado? ¿En dónde lo han escuchado? ¿Lo han utilizado ustedes quizás? ¿Ya? De denominar rechazo hacia otras culturas, ¿no? Repudiando estas formas, llamando a los pueblos bárbaros, salvajes, primitivos. ¿En dónde lo han escuchado? Ya, estas son ya preguntas que son para la hora síncrona en la que vamos a ir debatiendo, ¿no? Entonces yo también ya lo voy a apuntar por aquí. Las reflexiones que vamos a hacer, mientras voy a pausar un ratito para yo también apuntar. Ok, retomamos. Entonces, ¿cómo se refleja el etnocentrismo utilizando este tipo de términos, ¿no? Pueblos bárbaros, salvajes, primitivos. La pregunta es ¿en dónde lo han escuchado ustedes? Y otra condición también, la negación de la humanidad de los otros, de autodenominándose los hombres, los auténticos, los verdaderos. Nosotros sí somos
Lo que nosotros hacemos sí es correcto, es lo auténtico, es lo verdadero, es lo que debería hacerse, ¿ya? ¿Lo han escuchado también? ¿En dónde? ¿A quién? Entonces aquí hacemos otra vez pausa para que ustedes observen estas dos imágenes. Aquí hay una imagen donde dice, si todos caminamos en la misma dirección, está un grupo de personas ahí que están caminando, son sus siluetas y están caminando, ¿no? Pero uno de ellos piensa y dice, si todos caminamos en la misma dirección, ¿cómo sabemos que no hay otra? Es un grupo de personas que están todas llenas al mismo sitio o están pensando de la misma forma. Pero si todos piensan de la misma forma, ¿cómo no saben que hay otro tipo de pensamiento? ¿Cómo saben que no hay también otras formas de expresarse, otras direcciones, en este caso? Y otra imagen que es muy parecida a la que ya observamos antes, ¿no? Dos personas que parecen ser de algún tipo de cultura, de una nacionalidad, de algún pueblo, de alguna etnia, que están adorando y reverenciando a un tótem. Miren, es otra figura que es para ellos una deidad. Y acá hay dos hombres que los están señalando, que se están riendo de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Entonces, en la antropología, hasta el siglo XIX, la antropología académica mantuvo una perspectiva etnocéntrica en todos sus trabajos. Entonces, ahora la antropología desarrolla, descubre y tiene como uno de sus pilares el estudio del etnocentrismo, pero para alejarse de eso, ¿no? Porque sabemos que obviamente que no está bien hacer algo así, juzgar otras culturas, no respetarlas, parodiarse, burlarse, eso no está bien. Pero en los inicios de la antropología, que lo sepan, la antropología hacía eso, era etnocéntrica, porque, y ustedes observaron aquí, tanto en la imagen anterior, estos dos hombres que le estaban burlándose, tanto como en la imagen de acá, los negritos que le estaban llevando, tienen un uniforme muy parecido, ¿no? La camisa, la pantaloneta kaki y el sombrero, si ustedes observan, le dan pausa, los dos tienen el uniforme igualito. Y es como el uniforme o la ropa que les caracteriza a los antropólogos. Entonces, cuando nacía recién la antropología como ciencia, los antropólogos eran etnocéntricos, ¿sí? Porque ellos afirmaban que, o qué es lo que se hacía hasta el siglo XIX, recuerden, ¿no? Siglo XIX de 1800 a 1900. Entonces, en todo este siglo, muchos de estos estudios eran etnocéntricos desde la misma antropología. Luego ya hicieron una revisión de todo esto y entendieron que no estaba bien. Entonces, la norma científica etnocentrista afirma que las culturas y los miembros de esas culturas pueden ser estudiados e interpretados por estudiosos ajenos a la misma, que es lo que pasaba, que los primeros antropólogos trataron de comprender e interpretar cómo surgen los primeros estudios de la antropología, es visitando aquellos lugares, introduciéndose hacia la forma de vida de estas culturas, observando, investigando, hablando con las personas, pero ellos juzgándolos, ellos interpretándolos, desde la mirada del antropólogo, desde la mirada del que se iba allá. Entonces, y las visitas eran rápidas, ¿no? Veían y decían, bueno, tienen un tipo de vestimenta particular, una forma de alimentación extraña, y en base a lo que estos primeros antropólogos pensaban y desarrollaban sus estudios y los publicaban y los daban a conocer en el mundo tenía el conocimiento acerca de esos primeros pueblos, nacionalidades o culturas. Entonces, era una visión muy reducida de lo que podían decir los antropólogos, ¿no? Y ellos, los antropólogos, en un inicio decían que se estudia, bueno, lo que hacían era estudiar a los otros según los propios criterios culturales, cómo nosotros investigamos a los otros según lo que yo pienso. Eso es algo que nos pasa mucho en el periodismo, que les puede acompañar a lo largo de sus carreras, pero cómo nosotros somos capaces o con qué derecho. Al menos nosotros estudiamos, no estamos estudiando, y una de estas cosas que nos van a permitir poder generar mejor contenido, mejor desarrollo de nuestros reportajes, es poder entender estos conceptos principales. Cómo nosotros juzgamos a los otros según nuestra mirada. Cuando mi mirada es solamente muy básica, cuando mis lentes solo me permiten ver esto. Entonces, mientras nosotros nos permitimos conocer muchas más cosas,
nos permitimos viajar, nos permitimos conocer, leer, conversar, interactuar con esas personas, quizás nuestros lentes, nuestro rango de visión se amplía. Solamente ahí podemos también dar una forma de interpretación o escribir acerca de esos pueblos de otra manera. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias sociales del etnocentrismo? Consecuencias han habido muchísimas. Este concepto quizás es uno de los que más ha abusado la sociedad y por ello nos hemos dado cuenta de todas las inequidades que existen en el mundo ahora mismo y es debido a esto, debido al etnocentrismo, a que unas personas se creen superiores y son capaces de juzgar a otras formas de vida, a otras formas de expresión, porque yo tengo una forma de vida y para mí eso está bien. Entonces, el etnocentrismo conlleva intolerancia, totalmente. Hay una frase que dice que yo lo respeto, pero no lo tolero. ¿Cómo es? Lo tolero, pero no lo respeto. No recuerdo cómo es la frase, pero en todo caso es como, bueno, ya, está bien que existas, pero ya te dejo existir, pero yo sé que no está bien, yo sé que está mal. Entonces ya, pues existes, pero no hago ningún esfuerzo para tratar de comprender por qué te expresas de esa forma o por qué vives la vida de esa manera. Entonces, hay expresiones extremas que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad que ha conllevado el etnocentrismo y de lo que la humanidad debe sentirse avergonzada de por vida, que es la destrucción de otros pueblos y culturas, destrucción entera de pueblos y culturas, como el genocidio o el etnocidio. La colonización y la llegada de los españoles fue una forma de etnocentrismo, ¿no? Los españoles, al creerse que su cultura era superior, bueno, en un primer proceso de la aniquilación, de la imposición de muchas creencias, y pues ya en un segundo proceso de cómo estas culturas, porque no las aniquilaron, hay pueblos que se aniquilaron por completo y otras que no, y que hasta ahora esto ha dado paso al sincretismo, ¿no? De creencias propias que existían con creencias o a procesos de enculturación, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que se han adoptado y que han dado paso a otras terceras y diferentes formas de vivir, ¿no? De culturas. Pero ya, si ustedes recuerdan otra forma de genocidio y etnocidio que nos da vergüenza a la humanidad, es la Segunda Guerra Mundial, en donde justificarse de querer obtener una raza superior como la raza aria, los nazis, un grupo de personas, aniquilaba, asesinaba, torturaba a personas que creía que eran de una raza inferior y por poco y acaban con la cultura judía, ¿no? Con todo el territorio y con esta forma de vida. Entonces, esto fue un genocidio, fue un etnocidio también. Hay conceptos para colocar ahí en el glosario, ¿no? Hay una película interesante, les voy a colocar ahí el link para que ustedes lo observen, a quien le interese, que se llama Guacolda, que es argentina. Y ahí retrata cómo incluso genéticamente los nazis querían desarrollar al ser humano superior, ¿no? Que tenga genética, genes, y lo estaban estructurando el doctor Mengele para que poder generar un ser humano genéticamente construido como perfecto. Entonces, esta película Guacolda es súper interesante. Otra expresión extrema que se da es la construcción de teorías pseudocientíficas para justificarse. El racismo, por ejemplo, esto de dividir las razas, hasta no hace mucho tiempo, imagínense cuántos años han tenido que pasar, y con el avance de la ciencia, que es tan importante, por eso la ciencia, nos hemos dado cuenta que no existen razas, no es que la raza es blanca, es negra, no existen razas, no existen razas, lo que existen son etnias, diferentes formas de vida, diferentes culturas, diferentes territorios en donde las personas se han ido desarrollando, pero no es que las personas en el África son de raza negra,
¿no? Entonces son afrodescendientes, decimos acá, afroecuatorianos tenemos, entonces hay una mezcla, ¿no? El proceso de mestizaje mismo ha dado paso a que no haya razas blancas, no haya raza negra, que la raza blanca sea superior a personas que sí se creen que son de raza blanca, pero no existe como tal. Ya los últimos estudios genéticos incluso hay un estudio de Pazimiño, que es un genetista ecuatoriano. El año anterior se desarrolló y se publicaron estos resultados en que dicen que todos nosotros tenemos un 60% de genes indígenas, porque es así configurado nuestra genética. Entonces, aquellos que digan que no, que se avergüenzan de ser indígenas o indios o como los digan, está mal, ¿no? O sea, y cómo también se dieron cuenta de estos estudios, porque nosotros incluso el origen y la evolución de las especies ha determinado que nosotros venimos de como un ser humano común, de un ser humano común que los primeros habitantes en el mundo se desarrollaron en el África. Entonces también tenemos raíces y genes negros, afrodescendientes. Entonces somos una mezcla genética de todo y creo que a los latinos eso nos hace mucho más ricos, ¿no? En nuestro comportamiento, en nuestra cultura, en nuestra forma de vida. Entonces todo tiene que ver con ello. Pero el etnocentrismo ha hecho que nosotros, muchos, no sé si ustedes lo harán, y hay otras personas que sí, quizás siguen manteniendo estos juicios de valor, de entender que hay formas de vida, razas, que ya no existen razas, no lo digan, no existen razas, eh, de que unas son más superiores que otras, ¿no? Esto no es así. Y, por ejemplo, y les decía, el etnocentrismo ha llevado a intolerancia en situaciones extremas como esto, como genocidios, como esto que decimos es el colmo, estamos totalmente, los rechazamos totalmente, pero expresiones más sutiles también, que sí que lo vemos y lo observamos día a día, que quizás nosotros nos asustamos cuando decimos, no, pero eso ya no va a volver a pasar, la humanidad está evolucionando, pero también hay expresiones más sutiles y chiquitas que también llevan a etnocentrismo. Por ejemplo, la jerarquización de la diversidad cultural, ¿no? Entonces, igual, no sé, ¿por qué nosotros ponemos jerarquías? ¿Por qué lo uno es más importante que lo otro? ¿Por qué lo que yo hago en mi país lo considero único y más importante que lo que otras personas hacen en otros países? Lo que yo hago con mi familia es único y eso está bien, a lo que otras personas y sus formas de vida y sus identificaciones tienen. También expresiones más sutiles como el modelo social ideal, ¿no? La sociedad moderna tiene que ver mucho con el modelo social capitalista, con cómo nosotros ya hemos adoptado una forma de vida occidental. Cuando me refiero a occidental tiene mucho que ver con todo lo que es Estados Unidos. Entonces, el modelo social ideal, la sociedad moderna, cómo quiero llegar a ser, por qué en Estados Unidos trabajan de esta forma y ganan de esta manera, y son expresiones, porque allá sí vale lo que hacen y no acá, ya son formas sutiles. Y pensamos que todo el resto de modelos culturales, formas de vida, representan estadios previos, ¿no? O sea, todo lo que hacen las otras personas es antiguo, ya es pasado, ya no debería realizarse de esa manera. No sé, ahí qué ejemplos nos pueden dar, ¿no? Cuando hablamos, ahorita se me vino el ejemplo de la jerarquización de la diversidad cultural, decimos, ¿por qué, por ejemplo, la justicia en el Ecuador, la justicia mestiza o el derecho que se ejerce en las cortes acá, es más importante que la justicia indígena? ¿Por qué? ¿Por qué lo jerarquizamos de esa manera? ¿Ya? ¿Y por qué pensamos que todo lo que hacen otras culturas y otros pueblos es no es moderno? Son ya, hay una palabra que no recuerdo ahora mismo, pero ya eso es del pasado, eso ya no se hace así. ¿Por qué pensamos? Estas formas, expresiones sutiles y chiquitas que nosotros vamos también adoptando, también son etnocentrismo. Ya, entonces con estos conceptos voy a colocar aquí, me faltan 2 minutos, una serie de fotografías que vamos a ir observando y que primero les cuento que son 2 situaciones, 2 condiciones diferentes. Estas primeras fotografías que les voy a enseñar en esta diapositiva tienen que ver con, no sé si recuerdan, el año anterior hubo un conflicto en Estados Unidos en donde un policía agredió tanto a un
a un negro, a una persona negra, que lo tiró en la calle contra el suelo y con su rodilla lo aprisionó tanto el cuello que lo mató. No sé si recuerdan ese hecho que se conoció a nivel mundial. Entonces, eso desató muchas protestas en Estados Unidos, desató protestas en el mundo, e incluso todo este movimiento del Black Lives Matter, ¿no? De las vidas negras importan. Entonces, todos colocaron ahí pantallas negras en negro en sus celulares. Todo esto desató una serie de expresiones de la sociedad. Y si yo les pregunto a ustedes, quizás dirán, yo les pregunto, ¿está bien o está mal esto? ¿Qué opinan de esto? Les pregunta para la clase 5. ¿Qué opinan de George Floyd, que fue quien murió? Lo que pasó, cómo actuó la policía, ¿qué opinan de esto? Y aquí en la primera fotografía observamos la Casa Blanca. Recuerden que hubo tantas protestas que incluso Donald Trump tuvo que esconderse porque estuvo hasta amenazado en la Casa Blanca, no en la Casa Presidencial. Entonces ahí podemos observar a una serie de policías, hay unas rejas que están ahí como protegiendo la Casa Blanca del exterior. Hay una persona que está protestando y ahí tiene un cartel que dice Abolish Police, ¿no? Que habla en la policía, que además la policía estaba implicada en ello. Entonces vemos primera fotografía. Segunda fotografía, por este mismo hecho de las protestas contra lo que le pasó a George Floyd, ocurrieron varios incidentes, entre ellos incendiaron, ya me acuerdo que por eso Donald Trump se escondió, porque incendiaron varios de los sitios que estaban alrededor. Las protestas se tornaron violentas, por decirlo, fue una forma de expresión. Ahí están quemando hasta incluso la bandera de Estados Unidos. Entonces, lo que suele suceder cuando la gente tiene este tipo de reacción, y estaban reaccionando frente a algo que fue muy indignante para la sociedad. Y aquí en esta tercera fotografía podemos observar, si ven ustedes, un grupo enorme de policías y una persona igual de raza negra que está descubierta su torso, no lleva ninguna ropa la parte de arriba y más bien está cubierto su rostro y está como es de él frente a la policía, ¿no? Es una de las formas de expresión que suscitó frente a este caso de George Floyd. Si ustedes quieren enterarse más de ello, pueden investigar, pero quizás tienen una referencia, yo les aconsejo que investiguen, esto vamos a evaluarlo en la clase. Y tenemos un segundo momento, una segunda situación, un segundo caso, que igual les voy a preguntar qué opinan de esto. Ya, aquí en esta primera fotografía les cuento cuál es la situación. No tiene que ver con una cuestión más de un solo país, sino que esto sí que viene pasando en toda Latinoamérica y en el mundo. Pero esta primera fotografía es en México. Ustedes pueden observar ahí a un grupo de mujeres. Hay una mujer que está con la mano arriba, alzando, y lo que tienen en la funda es escarcha, ¿no? Están botando escarcha. Hay un cartel atrás que dice, si nos siguen violando, seguiremos luchando. Ya, en México, me acabo de olvidar el número exacto, pero mueren muchas mujeres al día violadas y asesinadas por femicidio, ¿no? O sea, por ser mujeres, las violan, las asesinan y hay un fuerte grupo de mujeres que están expresándose contra esto, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ahí ven, en Estados Unidos, perdón, en México. Entonces, ahí vemos a un grupo de mujeres que está botando escarcha. Lo de la escarcha también se convirtió en una representación, en algo simbólico en México, porque había un abogado que estaba en contra y lo que hicieron fue lanzarle escarcha y este abogado hizo tanto problema, dijo que eran muy violentas por lanzarle escarcha, entonces ahora siempre lanzan como escarcha, es algo simbólico a las protestas de las mujeres. Esta segunda fotografía también es en México. Sí, en México hay un fuerte grupo de expresión feminista, ¿sí? Sí, es feminista. El 8 de marzo, recuerdo el año anterior, o del 25 de noviembre, que una de estas protestas que también se tornó violenta y ustedes observan ahí que hay mujeres que están destruyendo, parece ser una estación, que están quemando, ¿no? Entonces es una forma de expresión también. Y por acá tenemos otra forma de expresión
bastante particular de esta artista que ustedes, no sé si la reconocen, que es Mon Laferte, que en la entrega de los premios Grammy, miren, nuestro pensamiento simbólico, que nomás relacionan ahí, ella tiene un pañuelo verde, y representa una lucha de las mujeres, tiene sus pechos descubiertos y en sus pechos tiene una frase, en Chile torturan, violan y matan. También viene de un contexto, ¿no? De las protestas en Chile del 2019, que empezaron también en octubre, noviembre, por allí, en las que las mujeres salían a protestar contra el gobierno y las torturaban, las violaban y las mataban. Entonces, ¿qué relación podemos tener entre estas tres primeras imágenes? Protestas, quemando algo y un hombre con su pecho y toda su parte de arriba descubierta. Acá igual, protestas, mujeres protestando, lanzando escarcha. Segundo, también se están quemando y acá también hay una mujer con su torso descubierto. ¿Qué relación tienen estas dos situaciones? ¿Qué opinan ustedes de esto? Su opinión válida totalmente desde la cuestión etnocéntrica, ¿no? Entonces he puesto aquí, he colocado estos ejemplos para debatir en la clase y les voy a presentar las mismas fotografías y vamos a debatir. Esta clase va a ser debatir, entender qué es el etnocentrismo desde la realidad, ¿no? Desde la realidad. Entonces, con estas fotografías y estas reflexiones en torno al etnocentrismo, me despido de esta clase. Voy a dejar de compartir. Ok. Y quiero que reflexionen. Creo que también les voy a colocar ahí unas lecturas en torno a estos conceptos que estamos analizando y que ustedes compartan su propio criterio, que entienden, que reflexionan, qué análisis hacen acerca de este concepto y cómo este concepto llevado a la realidad puede ser ventaja, desventaja, perjudicial. ¿Qué puede ser? ¿Qué creen ustedes? Ok. Me despido, chicos. Un abrazo.